Hola chicos, bueno pues hoy vengo con un pequeño blog donde yo os enseño algunas de las cosas que hago. Os estoy enseñando muchas cosas de hierbas, ya lo sabéis. Y bueno, en este caso hoy tengo que desgranar tomillo. Tengo tomillo de dos clases, tomillo officinalis, pero también tengo tomillo limón un poquitito. Entonces, la razón por la que hago un vídeo, aparte de que sé que a muchos de vosotros os gusta ver este tipo de vídeos y tal, es que a mí me han enseñado una serie de cosas. Hay una serie de cosas que yo no he aprendido en los libros, sino que he visto desde pequeña hacer a mi padre, a mis tíos, y me han enseñado. Entonces hay cosas que no vienen en los libros ni que se dan en los cursos de fitoterapia y tal. Hay cosas que hace la gente de campo y todo esto. Entonces, pues he pensado, ¿por qué no hago un blog hablando con ellos mientras que desgrano tomillo? Porque el tomillo tiene una manera especial de arreglarse. Entonces os iré explicando un poco. También vais a entender, cuando os enseñe cómo se arregla el tomillo, por qué otras veces desde hace más de 10 años siempre os digo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, que las cosas no son como salen en los libros o a veces en los canales y tal, y que normalmente la gente y los recuerdos que yo tengo de mi infancia son de que la gente seca bolas de tomillos así de grandes, bolas así de grandes de tomillo para todo el año. No secan un poquito de tomillo o un ramito pequeñito de tomillo. Cuando termine de arreglar esto va a salir muy poco tomillo. De hecho, yo he cogido un bote pequeño y estimo que quedará un poquito así de tomillo, es lo que va a salir. Pero este tomillo es de haber podado, de la poda de otoño, y en vez de tirarlo o echarlo al compost o lo que sea, pues lo utilizo porque yo tomo muchas infusiones de tomillo para la garganta. A mí el tomillo me gusta y lo uso para la garganta. Estamos en una época en la que el tiempo cambia y en la que hoy hace mucho sol y el día está seco, pero mañana hay mucha humedad y hace frío y hace viento y llueve, y entonces pues nos resentimos un poco, y en ese momento en el que la garganta empieza a picar o te sientes raro, pues para mí la infusión de tomillo es uno de mis trucos estrellas, o como lo queréis llamar, ¿no? Es una de las cosas a las que yo he hecho mano, una de las hierbecitas a las que yo he hecho mano. Entonces, pues no está de más secar el tomillo que hemos podado y arreglarlo y almacenarlo, porque se va a gastar sí o sí. Entonces, ¿a qué me refiero cuando digo eso de que yo veía? Y os lo vuelvo a contar para los que lleguéis nuevos, porque es que llegáis muchísimos que sois nuevos. Yo tengo el recuerdo de ver a mi padre secar tomillo en el campo. No es ni esta clase de tomillo ni esta, este es el officinalis y este es el tomillo limón. El tomillo que utiliza mi padre normalmente y mis tíos, tanto por parte de madre como de padre, yo siempre lo he visto usar, es otro tomillo que crece en el campo, que es mucho más vasto y más rudo y tal, y que si lo quieres tener en casa pues tienes que reproducirlo, básicamente porque no lo venden en los viveros. Pero en este tipo de cosas normalmente no se utilizan muchas de las plantas que venden en los viveros, en el sentido de que no se utiliza la misma variedad, sino otra variedad que suele ser menos de jardín, más rudas. Siempre digo lo mismo, variedades de plantas que son más rudas. Entonces, el recuerdo que yo tengo y como a mí me han enseñado es que o bien se secan una bola de tomillo así de grande, como muchos de vosotros sabéis, colgada boca abajo a la sombra, no le puede dar el sol porque entonces se achicharra y se pierden las propiedades, en un lugar donde dé bien el aire, y en poco tiempo está seca. Sobre todo el tomillo, que tiene muy poca agua porque es una planta muy leñosa, se seca muy rápido. Entonces así es como a mí me lo han enseñado. Y la otra opción que yo también he visto, que de esto se ha hablado muchas veces y recuerdo incluso en el pasado poneros fotos, es por ejemplo si tienes un doblado, que es como aquí se conoce en Huelva donde yo vivo, al ático. Las casas en la sierra tienen en el doblado unas ventanitas bajas, y por ejemplo si tienen dos ventanas, una a cada lado. Si no hay ventanas a los dos lados, a veces tienen un agujero en la pared, aunque os parezca raro, pero tienen en la parte opuesta un agujero en la pared, y eso se usa para secar, por ejemplo, embutidos, jamón, etc. Pero también se usa para secar las hierbas. Entonces yo tengo el recuerdo de ver, por ejemplo, a uno de mis tíos
que en vez de colgarlas en ramos, lo que tenía era en el doblado sábanas en el suelo para aislarlas y para que fuera más higiénico, sábanas limpias en el suelo y bolas así de grandes de tomillo, de romero, de manzanilla, para secarlas. Y claro, pues así con las ventanitas abiertas, no entra el sol, tienen el aire que les va dando la corriente, enseguida están secas y se pueden arreglar y envasar. Pues yo tengo el recuerdo de eso. Entonces son bolas muy grandes para tener para todo el año. Eso no es lo que nos enseñan los libros. En los libros nos enseñan a que sequemos un poquito, pero en la realidad, la gente del campo seca cantidades grandes. Yo tengo también el recuerdo de enseñaros muchas veces que hay fotos en mi Instagram, un romero que hay en un campo que tiene mi padre, que medirá aproximadamente 6 metros de largo o más por 4 de ancho y unos 2 metros de altura. Es gigante. Entonces, si tú me dices, bueno, pero ¿cómo voy a coger una bola así? Voy a perjudicar la planta. Depende de qué planta, porque una planta como la que os estoy diciendo, o sea, 6 metros, no la vas a perjudicar por cortarle un trozo. Y más, siempre, por favor, que sean plantas que no estén protegidas, que no estén en peligro de extinción y en espacios que no estén protegidos y este tipo de cosas, ¿vale? La ética es importante. También, y ya que esto es un blog y os estoy contando muchas cosas, yo me di cuenta de que las personas de la edad de mi padre y un poco más jóvenes también, pero que son mayores, no contemplan esa ética porque cuando ellos eran jóvenes no había tal cantidad de plantas en peligro de extinción. Entonces yo, que soy de otra generación, soy muy puntillosa con esto y siempre os digo que si vais a recolectar, recolectéis pues con cabeza. Os pongo otro ejemplo. Cuando en verano, en mayo, a finales de mayo encontré hipérico. A mí no me gusta recoger en el campo y por eso sabéis que cultivo. Sin embargo, en ese caso encontré un campo entero lleno de hipérico, en un lugar que no es un espacio protegido, que es campiña. Había muchísimo hipérico. Una planta que no está protegida, o por lo menos aquí no está protegida, y que había mogollón y en un espacio que no es protegido. Y en ese momento pensé, por llevarme un poquito para hacer un bote, no va a pasar nada. Entonces, hay cosas que pueden ser y cosas que no. Si te encuentras una planta aislada, solo hay una, llevas andando mucho rato y solo te has encontrado una, y no hay más, no lo recojas. O sea, no porque te la vas a cargar y a lo mejor te vas a llevar la planta y no van a caer semillas para que se reproduzca, ¿no? Entonces, esto os lo cuento para que penséis, porque todos somos inteligentes y todos tenemos cierta lógica. Entonces sí, hay plantas de las que se puede recoger un mogollón y no va a pasar nada porque hay muchas, además sueltan muchas semillas, no están en peligro de extinción, etcétera, lo que os he explicado. Entonces, esto que tengo aquí es una cantidad muy pequeña y no es lo habitual, solo es por la poda. Vale, pues todo esto lo quería contar. Y ahora vamos a ver cómo se arregla el tomillo, que los tomillos que tengo aquí son muy delicaditos y pues quizás va a ser más difícil conseguirlo. El tomillo es una planta leñosa. Yo ahora os voy a contar lo que se hace, pero quiero que penséis en las plantas que tenéis en vuestra alacena, por ejemplo, en vuestra cocina, las finas hierbas, por ejemplo, si tenéis tomillo envasado que compréis, el orégano también se arregla igual si tenéis orégano, que veáis que solo vienen hojas. Es decir, nosotros no cogemos unas tijeras. A veces si tenemos una planta que no es leñosa y que es blanda o que la vamos a picar, sí, podemos coger las ramitas. Pero el tomillo no, al tomillo no se le añaden los troncos. Lo que hacemos es desgranar. A ver, desgranamos las hojas, no son granos, pero a grandes rasgos, para que me entendáis, lo que hacemos es desgranar. Por eso os digo que va a salir muy poco y por eso ese recuerdo que yo tengo de que en casa tanto de mi padre como de mi madre pues tenían esas bolas tan grandes para todo el año, porque es que además tenéis que tener en cuenta que de aquí sale muy poquito, muy poquito. Además, cuando lleváis mucho tiempo desgranando, pues os quedan los dedos que os duelen un poco, ¿vale? Porque esto es muy leñoso y como que duele un poco, pero bueno, ya veis que os estoy diciendo que son plantitas delicadas, es más difícil desgranar.
Bueno, también quería contaros, que eso también lo dije el otro día en una imagen de Instagram, pero no sé, para los que lleguéis y a lo mejor no me sigáis en Instagram, que en Instagram pongo muchísimos reels de estas cosas y tal, y a veces después os cuento en el espacio donde puedes escribir y tal sobre esto, que como veis aquí yo tengo otra manera, otra alternativa de secar para cuando es poca cantidad. Utilizo bandejas. Esta estaba en una bandeja metálica y aquí debajo hay llantén porque la seco por capas y tengo que también... Ya me habéis visto otras veces arreglar el llantén. Hay un reels donde os enseño cómo arreglo las hojas de llantén, que también las tengo para el invierno y también para ablandar la mucosidad y tal. Pero bueno, esto de las bandejas ya es una bandeja metálica con papel de cocina, que lo del papel de cocina es un añadido mío porque así absorbe el agua, porque es más higiénico, porque no se quedan, por ejemplo, las rendijas si usamos bandejas de mimbre. Pues tanto bandejas metálicas, que es donde estaba esto, como bandejas de mimbre, son cosas que no me enseñaron a mí. O sea, aquí podemos aprender de la gente del campo que tiene unas técnicas que se han utilizado toda la vida, pero también podemos aprender cosas de la gente que nos enseña en libros, por ejemplo, o en cursos. Entonces, por ejemplo, esto de las bandejas de mimbre yo lo aprendí de los libros de Rosemary Gladstar, que yo, como siempre, los iba comprando en inglés hace muchos años y sigo teniendo. Y pues es una persona que integra esto en su vida y pues sí que os lo recomiendo, la verdad. Esos libros os los recomiendo porque ella integra mucho estas cosas en su vida. Imagino que ha aprendido también de alguna gente del campo, del país donde ella vive, porque tiene cosas que son muy interesantes, ¿vale? Entonces a mí esto me parece interesante. Si tenéis pequeñas cantidades, como me ha pasado a mí, ya podéis ver por qué le pongo papel de cocina, porque si no todo eso iría al mimbre y yo aquí voy a sacar más cosas. Y el papel de cocina, pues aquí veis que tengo un mogollón que no lo tiro, lo voy reutilizando para otras cosas. Este está muy limpio, esta planta no tenía casi agua, así que yo cojo, después echaremos las hierbitas aquí, lo sacudiré y lo puedo guardar. He perdido la mitad del vídeo, como esto es un blog, pues pasan estas cosas. Y nada, os estaba contando que reutilizo el papel, que muchas de las plantas no tienen mucha agua, que está muy bien cuando tienen agua porque el papel de cocina absorbe ese agua. Y pues las plantas que no tienen mucha agua, como por ejemplo el tomillo, permiten que se reutilice más veces. Y por ejemplo, si yo estoy aquí bebiéndome un té, pues puedo usarlo de servilletas, o puedo usarlo como pañuelos de papel, o para muchas cosas. Si estoy haciendo por ejemplo una elaboración, puedo usarlo para limpiar el aceite de las manos, este tipo de cosas, ¿no? Aquí se reaprovecha todo lo que se puede. Ya he desgranado un trozo, lo que pasa es que se ha parado porque estoy grabando con el móvil en una situación nueva y desde aquí no veo si está grabando o no, por eso, esa es la cuestión. Bueno, aquí hay una oxalis, esto no es tomillo, esto es oxalis. Aquí lo llamamos vinagreta, algunos lo llamaréis vinagrillo o de otra manera, entonces no va a pasar nada si cae una oxalis, porque en realidad la oxalis la mordisqueábamos por su sabor y tal, no pasa nada, pero bueno, aquí estamos arreglando tomillo. Y os he estado contando un montón de cosas, pero se ha parado el vídeo. Así que bueno, pues esto es muy laborioso. Os estaba contando también que bueno, es interesante enseñar estas cosas porque lo que se aprende en el campo y de las personas del campo que se dedican a trabajar con hierbas y lo que se aprende en los libros y cursos no es lo mismo. Es como que en los libros y cursos se enseñan todos lo mismo y hay muchas cosas que se hacen en el campo que no vienen en los cursos, que no vienen en los libros, muchas plantas que no vienen, plantas que te enseñan que a mí me han enseñado, pues esta se usa para el ganado, pues esta se usa para las personas, plantas de una variedad muy amplia que no te venden en los herbolarios y que definitivamente no vienen para qué sirve en los libros. Entonces pues es interesante, tampoco es que suelan enseñar en los cursos cómo se arreglan las plantas y todo esto, que son cosas que a mí sí me han enseñado. Entonces pues yo creo que este tipo de tareas son interesantes porque hay veces que pienso, bueno, ¿y qué voy a grabar? ¿Qué les voy a enseñar de hierbas? Y la verdad que estas cosas que son tareas rutinarias
y convencionales y tal, pues yo pienso, a lo mejor todo el mundo sabe, pero a lo mejor no. A lo mejor nadie les ha enseñado a cómo arreglar el tomillo para almacenarlo, cómo secarlo, cómo arreglarlo, cómo almacenarlo, todo esto. Entonces, pues esa es la cuestión, ¿no? Que es interesante. Y nada, pues os había contado un montón de cosas, pero ya me queda un poco como que he perdido el hilo, porque menos mal que he mirado, si no desgrano todo el tomillo y me quedo sin vídeo. Bueno, de aquí va a salir muy poquito, muy poquito. Sale un volumen muy pequeño. Bueno, pues mi padre hace esto y hace como botes de 2 litros que luego me duran a mí una eternidad de distintas hierbas y hace botes que luego va dando a cada una de las casas nuestras. Porque es que esa es la cosa, se hacen cantidades grandes. Y yo también tengo el recuerdo de otros tipos de preparados, sobre todo de mis tíos, los más mayores, que son los que se han quedado más en todo el tema de curar con hierbas y de todo eso. Botes de 2 litros de ungüento, por ejemplo, de estos que tienen metal en la tapa, que son herméticos, que luego cuelga la tapa por detrás porque están enganchados con metal. Pues botes de 2 litros de ungüentos. Y yo estoy acostumbrada a ver eso, yo tengo el recuerdo de ver eso. Entonces, pues cuando veo la gente haciendo cantidades pequeñas me resulta súper raro. Sobre todo porque las familias son grandes, ¿no? Entonces, al final es como que alguien te dice, me duele aquí, y tú dices, pues te voy a dar esto que tengo de sobra porque he hecho un montón. Ese tipo de cosas, ¿sabes? En cambio ahora pues veo mucho como que la gente hace cantidades muy pequeñas, vende cantidades pequeñas, y eso no es lo que siempre se ha hecho. Yo creo mucho que lo que nos enseñan en internet muchas veces está muy lejos de lo que se hace en el campo. Otro tema, ya que estoy aquí desgranando y os hablo de cosas que tienen que ver con las hierbas, hace un rato estaba reflexionando sobre algo. Por favor, esto que voy a decir no tiene que ver con nadie de la comunidad pagana, ¿vale? Tiene que ver con gente externa. Y lo he visto fuera, porque yo tengo una vida fuera también. ¿Esto qué es? Esto es hierba luisa. Claro, es que la hierba luisa está justo encima. Bueno, yo tengo una vida externa, ¿sabéis? A internet y a la comunidad pagana. Y me muevo mucho por el campo, ya lo sabéis, que me muevo por distintos sitios. Básicamente porque mi padre también se mueve por esos sitios y muchas veces vamos con él o otras veces vamos mi pareja y yo solos y tal. Entonces últimamente estoy viendo muchas personas que hacen rutas de etnobotánica y pensaba, reflexionaba en que personas como mi padre, que está siempre en el campo, recorriendo el campo, recogiendo cosas que se pueden comer, una serie de cosas, y otras personas que yo llevo viendo muchos años, porque por ejemplo mis padres tienen una casa en la sierra, porque tienen una casa aquí en un pueblo cercano en el monte, y digamos que la industria de la fresa creció muchísimo y enterró las casas que había allí, entonces la vendieron y se compraron una tierrecita y una casa también en la sierra. La compraron unos ingleses, la casa que tenemos en el campo. Entonces, desde hace muchos años yo he estado yendo a la sierra. Yo soy de pueblo y tal, no soy una persona de ciudad, pero claro, en la sierra la gente es más de campo porque viven en el campo, todavía más de campo que yo. Y el otro día me estuve dando cuenta de que hay gente de ciudad que está haciendo rutas de etnobotánica por las sierras, por la sierra de aquí de Aracena, por la sierra de Cardeña en Córdoba, por la sierra de Sevilla, por muchas sierras. Y que está ganando muchísimo dinero con esto. Y yo tengo el recuerdo de personas, por ejemplo, del pueblo donde tenemos la casa, que todos los días, o sea, esas personas sí que saben de lo que se llama hoy en día etnobotánica, porque saben todo del campo y se ganan la vida vendiendo las setas y las hierbas y todo. Y son personas que son súper pobres, que no tienen prácticamente dinero, que su vida es eso, que saben todo de las plantas, que saben cosas que estas personas que hacen rutas de etnobotánica
soñarían con conocer, que es lo que pasa con mi padre, por ejemplo. Mi padre sabe cosas que hay gente que daría una mano por saber. Y entonces, pues, tengo recuerdo, por ejemplo, de una persona que yo he visto muchas veces cuando voy a la sierra. Y esa persona, siempre que la veo, tiene una cesta en el brazo y viene de recoger setas para venderlas a los restaurantes, o viene de recoger lo que encuentre, y es una persona que es de campo, que tiene la piel súper quemada, lo que llaman algunos hoy en día el callo solar. Hay personas hoy en día que dicen que debemos exponernos más al sol, que no debemos usar protector solar, sino que hay que exponerse con precaución para crear lo que es el callo solar de manera natural, para que luego no te dé un cáncer, por ejemplo, ¿no? Si te expones con moderación, creas el callo solar. Pues esa persona tiene callo solar, ¿no? Porque es una persona que realmente se la ve que es muy blanca, pero que tiene cierto color de salir todos los días al campo a recoger. Y entonces pensaba, personas como estas son pobres como ratas, tienen una vida súper humilde, y luego hay personas que están viniendo a lo mejor de Madrid, por poner un ejemplo, que se dedican a hacer una ruta de etnobotánica porque está de moda, y están ganando un pastizal. Que también el otro día una amiga mía me decía, ¿por qué todo el rato etnobotánica? Todo el rato, todo el rato, todo el rato. Pues porque está de moda. Y básicamente a lo que hace una década llamábamos solo fitoterapia, hoy se llama etnobotánica, porque de hecho los ayuntamientos, algunos ayuntamientos, que yo tengo por aquí un libro de un ayuntamiento de un pueblo cercano, algunos ayuntamientos y diputaciones están publicando libros de etnobotánica, y luego cuando los lees en realidad son un libro de fitoterapia. La etnobotánica comprende más cosas, no solo la fitoterapia, comprende también las plantas para otros usos, como para teñir, para hacer cuerdas, para hacer cestas, para hacer de todo tipo de cosas. Pero está muy de moda y mucha gente que publica cosas, sobre todo guías más humildes, porque hay gente que sabe mucho y publica cosas maravillosas, como por ejemplo un libro que hay en el canal de Aina S. Erice, que os lo dejaré por aquí, que es un libro fantástico, y ella de verdad te cuenta muchas cosas que no son solo fitoterapia, sino otros usos. Me gustó mucho ese libro. Pero las guías de los ayuntamientos y eso son más humildes. Y a menudo son guías de fitoterapia. Luego tú lo ves y dices, pero es que esto es un libro de fitoterapia. Pero está de moda la etnobotánica. Y realmente en esas rutas pues lo que enseñan es un poquito de fitoterapia, de cosas básicas. No enseñan tanto lo que hacían la gente del campo, sino las cosas que se aprenden en los libros. Pero es que muchas de las cosas del campo a veces se atesoran en familia y todo eso. Y yo sé de plantas que usaba mi abuelo que no sabe nadie más que yo haya visto en internet, entonces yo me lo quedo para mi familia. Porque son cosas de familia, son las cosas del abuelo y de la abuela. Yo tengo plantas en el jardín que no enseño, otros salis, que no enseño y que eran plantas que usaba mi abuela, eso lo he dicho muchas veces, y que tenemos todos los primos y tal. Es que hay mucho más de lo que hay en los libros, muchísimo, muchísimo. Pero bueno, os estoy contando cosas, simplemente por entreteneros, ¿no? Porque esto es un blog. Bueno, que a ver, tenemos que ya coger lo que hay aquí y echarlo. Este es tomillo limón, pero lo voy a mezclar junto porque tengo muy poca cantidad, y la verdad que es que el tomillo, los dos tienen las mismas propiedades, ¿vale? Las dos variedades, así que esto es lo que trae, esto es una gramínea, esto lo traen los pájaros para los nidos. Este es más delicado, a ver qué tal lo sacamos. Este no creo que se pueda desgranar muy bien. Bueno, no tan mal, pensaba que se iba a desgranar peor. Y bueno, y reflexionaba respecto a todo eso que estaba contando, reflexionaba sobre, no es verdad que las personas que más nos dedicamos a estas cosas de plantas, que salimos al campo cada 2 por 3, ahora le estaba diciendo a mi pareja, le tienes que decir a mi padre que vayamos a coger setas, porque él ha estado esta mañana con mi padre, mientras que yo tengo mucho trabajo esta mañana, tengo clientes. Pues la gente que se dedica a todo esto no gana dinero en realidad.
lo viven de verdad y saben muchas cosas que no te enseñan en los cursos, pero no ganan dinero, esa es la cuestión. Esa es la cuestión, porque es tu vida, es tu forma de vida, más que un trabajo es una forma de vida. Y cuando ya nadie quiera ver vídeos de esto, pues no los grabarás, pero lo seguirás haciendo, ¿no? Porque, pues mira, una infusión de tomillo siempre viene bien. Y muchos de nosotros, porque estoy segura de que muchos de los que me veis sois iguales, siempre estamos tomando infusiones. Que hay para todo el año. Ahora los de tomillo, pero luego de otras cosas. Si no hay dolor de garganta, pues de otras cosas. Igual que cuando, o por placer, porque es como cuando te tomas una infusión de anís, pero no tienes gases. Es que me gusta, me gusta mucho. Siempre os digo que me gusta el anís. El hinojo es más difícil. Esto sí es un dato de etnobotánica, pero es que donde yo vivo, la gente se come las flores tiernitas del hinojo. Las cocinan, algunos se las comen crudas, otros las rebozan, todo esto. Entonces, es que sé que alguien me va a decir, ¿y por qué no te la haces de hinojo? Porque siempre me decís, y esto y lo otro, y no sé qué y tal. Pues no puedo de hinojo porque aquí hay muchísimos hinojos. Aquí cruzo la carretera y me encuentro un campo donde está todo lleno de hinojo y además un campo. O sea que los podría recoger perfectamente. Pero es muy difícil porque la gente va y los recoge para comérselos o van andando por el camino, se encuentran la flor cuando está así cerradita que se está abriendo, la cogen y se la comen cruda. Es tradicional. Eso es etnobotánica porque se usa para comer una hierba del campo silvestre. Pues aquí, etnobotánica de la parte baja de la provincia de Huelva. Y bueno, en definitiva, al final os estoy contando anécdotas. Eso sí, concienciaros de que vais a tener toda la mesa llena de hojitas. Después, cuando quite todas las bandejas, los papeles de cocina, todo, hay que hacer un trabajo de limpieza, que es lo que más aburre, lo más engorroso, y que luego dices, jo, tengo que recoger todo esto. Pero es que es así. Voy a tener para pocas infusiones, porque yo le he hecho una cucharadita de café. Que esto es más gordito y lo podéis usar en las bolitas y los coladores que se usan para infusión. Pero si es más fino, como lo que piqué la otra vez, que eso está en Instagram, es que hay cosas, os hablo aquí de cosas que están en Instagram. Como cuando piqué la néveda, eso hay que usarlo con bolsitas, son como unas bolsitas de papel que son para hacer infusión, que las venden grandes, pequeñas, yo casi siempre las encuentro grandes, demasiado grandes. Imagino que son tan grandes porque, a ver, la gente que tiene integrada en su vida la fitoterapia, muchas veces, y aquí ya sí vamos a hablar de herbalismo más que de la gente del campo, ¿vale? Porque a la gente del campo no he visto hacer esto. Vamos a hablar más bien de herbalistas, que nosotros también aprendemos cosas modernas también de los herbalistas. Entonces la gente a veces hace mezclas de hierbas y se hace una infusión, en vez de hacerse una taza, como solemos hacer, pues se hace a lo mejor un bote grande o un cazo grande en el que vas a tener para, no sé, 3, 4, 5, 6 infusiones, las que te tengas, lo estoy echando ya aquí, las que te tengas que tomar en el día. Y entonces para algo así sí que sirven esos sobrecitos grandes, porque puedes echar a lo mejor en uno de esos sobres, imagínate que te vas a hacer una infusión con agua y con la hierba o la mezcla de hierbas que vayas a usar para hacer 5 tazas, pues le puedes echar dentro 5 cucharadas y cabe perfectamente. Pero luego hay que coserlas por arriba, si no se te sale todo. Ponerle un puntito, doblarlo y poner un puntito con hilo y aguja, si no se te sale todo. O con una pinza o algo así para que no se salga. Lo que pasa es que, claro, las pinzas de plástico no. Antes de seguir voy a hacer una cosita, ¿vale? Que esto tampoco es de la gente del campo, esto también lo he aprendido de la gente de ahora. Porque, a ver,
en definitiva, aunque a mí me gusta mucho hablaros de las cosas del campo, porque hay un mogollón de cosas que no vienen ni en los libros ni en los cursos, que ya lo he repetido 30 veces, también hay cosas en los libros y en los cursos que son interesantes. ¿Por qué? Pues porque nosotros vamos avanzando, vamos aprendiendo cosas. Hay cosas que son interesantes. Por ejemplo, el otro día otro amigo mío, hablamos mucho de hierbas, porque los paganos somos así. Bueno, un amigo mío me decía como que le preocupaba que la gente aprende más con ciertos libros que son más prácticos y que traen recetitas y no aprenden de fitoterapia. Fijaos, el reloj me está diciendo que me mueva. Ahora no, que estoy grabando. Y no aprenden de libros que son más científicos, que son de fitoterapia más seria y científica. Entonces él tiene razón, porque a mí me dio por pensar algo. A mí mi padre me ha enseñado plantas que usaba el abuelo, por ejemplo, y que son plantas que yo no he aprendido en los libros. Entonces, hay plantas que se usaban, yo creo que por similitud, porque por ejemplo, yo recuerdo que, por ejemplo, la estrella espinosa, o sea, a mí me decía mi padre que el abuelo usaba la estrella espinosa como la árnica. Y pensando en esto que me dijo mi amigo, yo pienso, pero usaban en el campo la estrella espinosa como la árnica, de la misma manera para curarse las heridas y los cortes en infusión, porque la estrella espinosa tiene el parecido de que también es una flor. Bueno, estrella espinosa, yo la llamo así, pero a lo mejor vosotros no sabéis qué es. Es una flor que da solo una flor amarilla, grande, que crece sola, y uno de los nombres que tiene es estrella espinosa. Entonces usaba estrella espinosa porque a lo mejor no tenía árnica y es una flor parecida y en el campo aprendieron a usar algo que era similar porque quizás pudiera servir para lo mismo, o es que realmente la estrella espinosa tiene las mismas propiedades que la árnica. Y claro, ahí ya tenemos el hecho de que en la fitoterapia científica hay gente que se ha parado a investigar las hierbas que se usaban, y no solo las hierbas. Recordaos el caso de... Bueno, es que esto lo leí hace por lo menos una década, a ver si sé explicarlo bien. La penicilina, que se encontró en un queso mohoso. Y entonces hubo un científico que vio que había unas mujeres que curaban con ese queso. Y todo el mundo se reía. Creo que esto lo he contado también desde el inicio del canal muchas veces. Y él dijo, pues yo voy a ver qué es lo que hay dentro del queso. Y descubrió la penicilina. Esas cosas vienen en los libros de hierbas. Pues esto es igual, hay gente que está investigando pues qué es lo que hay en las hierbas. Y ahora yo me pregunto, ¿realmente la estrella espinosa sirve para lo mismo que la árnica o solo la usaban en el campo cuando no tenían árnica porque pensaban es similar? Seguro que sirve para curarlo. Obviamente muchas hierbas sirven para curar heridas, así que beneficios va a tener seguro, pero a lo mejor no tiene los beneficios que tiene la árnica, ¿entendéis? Porque la árnica tiene unos principios activos concretos para los que usamos árnica, que es la planta que tiene esos principios activos, ¿entendéis? Bueno, pequeño inciso que hago aquí para enseñaros que al final mi abuelo tenía razón. En esta página estaba buscando la estrella espinosa y efectivamente uno de los nombres de la estrella espinosa es árnica de secano y árnica. O sea, mi padre y mi abuelo tenían razón, sirve para lo mismo y se usa para curar heridas y contusiones. Pero claro, es que mi abuelo era curandero y sabía todo del campo, entonces pues sí. Pues sí, esta es la estrella espinosa. Esta es, por si la encontráis por el campo. Entonces, mi padre la llama árnica. De hecho, yo tengo el recuerdo de ir por el campo y decirle, papá, ¿esto qué es? Y me dijo árnica. Y contarme que el abuelo la usaba para curarse las heridas en infusión y todo esto. Pues bueno, aquí en esta página que he encontrado nos dice efectivamente que se llama también árnica, como la llamaba mi abuelo y mi padre, y que sirve para lo mismo. Contusiones, cortes y estas cosas. Pues nada, ahí la tenéis. Y ahora volvemos al vídeo. Así que creo que sí, que podríamos intentar aunar las dos cosas. Lo que te enseñan las personas que han vivido en el campo, las personas que han sido curanderos y todo esto, pero también lo que nos enseña la ciencia cuando estudia las plantas.
Y bueno, el alcohol pues es algo moderno, desinfectar el bote con alcohol es algo moderno. La tapa también. Bueno, ahora no lo he pensado, pero tengo debajo, no pasa nada, ahora lo recogemos. Tengo que arreglar el llantén, pero no lo voy a hacer ahora en este vídeo. Y tenéis un reel si queréis ver cómo lo arreglo, que es lo más fácil del mundo. O sea, el llantén mayor además se seca muy bien, como veis. Y además de esta manera se seca perfecto. Perfecto. Pero se seca también bastante rápido y tienes que recogerlo rápido para que no empiece a ponerse negro, que puede coger hongos, todo eso. Y más aquí que estamos a nivel del mar, que hay mucha humedad, que tengo un río al lado, entonces pues hay que tener cuidado. Bueno, y esto es lo que ha salido. Ahora recoger un poquito también lo que hay aquí, pero fijaos qué poco. Vamos a hacer un truquito porque si no para mí que esto va a ir todo afuera. Si no, esto va a ir todo. ¿Veis? También los puedo reutilizar como embudos. Si es que más vale maña. Y hay que ser creativos. Bueno, pues esto es lo que ha salido. Ahora, como siempre, ponemos lo que es y ponemos la fecha de envasado. Y ya está. Para que cuando lo encontremos después de mucho tiempo digamos, esto será muy viejo, estará malo. Pues si a lo mejor han pasado 10 años igual sí está malo, pero si te das cuenta de que es del año pasado y no te acordabas, o de hace un par de años, pues lo puedes seguir usando. Aunque hay muy poco, esto se va a gastar muy rápido. Y pues esto es lo que ha quedado. Todo esto son tallos secos, duros, leñosos. Bueno, y espero que os haya gustado mucho este vlog y que bueno, pues os hayáis entretenido un rato escuchándome hablar de hierbas y de anécdotas y de cosas que he visto desde chica y de, no sé, de cómo se arregla el tomillo y de cosas que se me pasan por la cabeza respecto a los tiempos actuales y a los tiempos antiguos y las plantas. Y pues eso, que espero que os haya gustado mucho, gracias por verlo y pues nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!